Y acá en Vaya con Dios, ¿sabe qué? Usamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Lo vamos a explorar, vamos a aprender lo que Dios quiere para tu vida y para nuestra vida el día de hoy. Así que yo quiero invitarte a que prepares tu mente, tu corazón, porque hoy vamos a tener una lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 29 al 39. Y realmente vamos a ver un poquito de la vida de Jesús, un pedacito nada más. Pero sabes, Jesús tenía una vida ajetreada. Sus discípulos estaban con él casi que 24/7. No lo dejaban, comían con él, dormían con él, estaban con él. Y aparte de eso, Jesús enseñaba, sanaba, liberaba, proveía, explicaba, comía. Y en medio de todo ese estrés que pasaba, de que solo salía, abría la puerta y ya estaba la gente ahí pidiendo cosas, él apartaba un tiempo de silencio, un tiempo para escuchar a Dios. Así que vamos a ir a la presentación de nuestro segmento y cuando regresemos arrancamos con la lectura de la Biblia con Maki. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Comenzamos en el verso 9 y dice: en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no lo dejaban hablar porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les dijo: vayan a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para eso he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Increíble cómo vemos esta vida ajetreada de Jesús. Él se levantaba, salía, saliendo de la sinagoga, yo digo, tal vez dijo: vamos Pedro a tu casa, ahí descanso un ratito, tal vez comemos algo. Y solo llegó y resulta que la suegra estaba enferma. Ahora Guillermo decía un comentario ahí interesante. No, aquí me van a matar todos, pero no decía, ese sí era el amor de Jesús, curar a la suegra. Ay, qué malo. Ese es el amor de Jesús, ¿verdad? Y en medio de eso viene y interrumpen y entonces él sana a la suegra de Pedro, pero después de hacer ese milagro, entonces la gente se empieza a golpar a la puerta de la casa de Pedro para llegar. Entonces, aquel momento que iba a ser de descanso no lo pudo tener. Y cuando a veces nosotros, yo pensaba en nuestra vida, ¿verdad? Pasamos tan ajetreados, tan ocupados, con tantas cosas que hacer. Ahora estamos amarrados a cualquier cantidad de dispositivos, tenemos agendas, nos suena aquí alarma de esto, de lo otro, nos llaman, nos escriben y la gente cree que uno no tiene espacio de tiempo, ¿no? Que siempre está ahí, porque estamos siendo bombardeados por televisión, por computadoras, por teléfonos. ¿Y sabe qué? Es importante a veces hacer esas pausas para buscar a Dios. Y aquí Jesús lo hace. Y fíjense que me encontré una frase de Spurgeon que me gustó mucho, que dice: no mires a ningún hombre en el rostro sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con nadie sin haber hablado antes con el Altísimo. Y en el verso 35 Jesús dice: muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Mire, es importante que nosotros en medio de este estrés, de esta vorágine de actividades, trabajo que tenemos, hagamos un tiempo, hagamos una pausa en ese silencio, porque ¿saben qué? Ahí, Maki, Dios nos habla en el silencio. Así es, y realmente bueno, para las mujeres es muy difícil estar en silencio, ¿sabes? Es muy, muy difícil. No solo estar en silencio de la boca, sino mentalmente. Es súper difícil. No me quiero imaginar, digamos, si mi vida es ocupada, ¿verdad? La vida de cada uno de nosotros que estamos aquí y usted que nos está viendo es ocupada.
cómo era la vida de Jesús, ¿verdad? Y cuando yo siento que lo que demandaba de él, pues sanar a las personas, tenerles esa paciencia de explicarles tantas cosas y que no le entendieran lo que él estaba profetizando y hablando, anunciándoles. Y sin embargo, vemos ese comportamiento de él, como dice aquí, todavía no había salido el sol, estaba bien oscuro y él ya estaba orando. Y yo a veces estoy en la cama y digo, 5 minutos más, 5 minutos más. No me levanto, ¿verdad? Estoy así como, ay, no, me cuesta levantarme. Pero aquí vemos a un Jesús que se levanta y lo primero que hace es no solo estar solo, sino comunicarse con su Padre y hablar con Él. Entonces, apartarse de todo el mundo. Y bueno, todos tenemos esos lugares donde nos apartamos de todos para tener un minuto con Dios. El mío, en mi casa, por la cantidad de gente que vive en mi casa y todo, es el baño, ¿verdad? Yo me meto ahí en el baño y tengo una linda alfombra y ahí me pongo a orar. Pero sí cuesta muchísimo, pero vemos los frutos, como me decía Néstor en privado, pero viste los frutos de Jesús, o sea, él sanaba porque ese era el resultado de lo que él tenía con su Padre a solas. Y no sé cómo serán nuestros resultados todos los días, qué es lo que nosotros sacamos de adentro nuestro, ¿no es cierto, Guillermo? Y compartimos con los demás. Sí, y hay una tendencia natural, porque si nosotros leemos, y regresando al tema de la suegra, fíjense que... ¡Ay, qué malo! Pero oí esto, solo bajó la fiebre y empezó a atenderlos, o sea, empezó a hacer algo. Ajá. Cualquiera dijera, la sanó y se quedó escuchándolo, no, empezó a hacer cosas. Creo que esa es nuestra tendencia natural humana, estar haciendo muchas actividades. Marquitas. Sí. Y lo interesante de esto es que Jesús no agarró un tiempo de actividades que tenía ya diseñadas, porque por muy Señor, hoy te tocan 50 enfermos, aquí hay tantos acá, tantos allá, te vienen a visitar otros cuantos. Él hizo el tiempo aparte, o sea que en términos muy específicos le dio la prioridad a ese tiempo de oración muy de mañana. No es un pretexto el que estemos ocupados, no es un pretexto el que tengamos muchas cosas que hacer. Puede que nuestro trabajo, nuestra vida sea una vida ocupada y realmente qué bueno, gracias a Dios que tenemos trabajo, que estamos ocupados, pero lo importante y parte de la conversación es para que nos invitemos, principalmente los que estamos acá en este momento, y usted que aparte un tiempo como lo apartaba Jesús de mañana, para poder entregar ese tiempo de oración y ese momento para poder tener esa comunicación con Dios. Fíjate que estaba pensando en algo y es que estos dispositivos, estos nos dan una gran lección. ¿Por qué? Porque está comprobado que si uno quisiera que las funciones, y no es publicidad, las funciones de estos dispositivos funcionen de mejor manera, al teléfono hay que dejarlo que se descargue completamente cada cierto tiempo, cada 3 meses. Lo ideal es que se descargue completamente y que en la noche lo dejes cargando y no lo toques, ahí lo dejes para que se cargue bien y se calibre la batería, etc. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque imagínate que si un dispositivo móvil que lo usamos todos los días necesita ese tipo de descarga completa y que lo recargues completamente sin ponerte a ver ningún video, nada, dejarlo ahí sin tocarlo hasta que marques 100%. ¿Cuánto más nosotros necesitamos esa recarga? Y yo creo que el producto de que Jesús sanaba enfermos, el producto de que Jesús liberaba a los endemoniados, era también porque él tenía esos tiempos a solas donde él recargaba sus fuerzas con el Padre, y nosotros necesitamos recargar esas fuerzas que tenemos en nuestra vida, nuestro tanque emocional, nuestro tanque físico, nuestro tanque espiritual, porque a veces llegamos cansadísimos a la casa y muchas veces el trabajo fue pesado. El trabajo físicamente fue pesado. Y qué rico, cuando el trabajo es físicamente pesado, lo que necesitas es una siesta. No sé si les ha tocado alguna vez que 20 minutos de siesta y en Estados Unidos o allá en Villanueva decimos un power nap, ¿verdad? Es una... Eso. Muy bien. Ya se te pegó el espíritu de Antulio a vos. Y entonces eso te recarga rapidísimo, es una recarga rápida. Pero eso es cuando tenés tu cansancio físico, y el espiritual necesita lo mismo, escuchar a Dios
Muchas veces estamos hablando, y queremos que Dios nos hable, pero Dios no nos va a hablar porque nosotros no dejamos a Dios hablarnos. Y yo no sé si les pasa a ustedes, me contarán, pero hay veces que a uno se siente mal porque uno piensa que hay que estar hablando en la oración todo el tiempo. Y cuando nos quedamos callados, a veces me ha tocado, yo digo, ¿será que estoy haciendo bien? Y no, yo necesito dejar que Dios me empiece a hablar a través de ideas, a través de pensamientos, a través de una imagen, dejar que Dios recargue mis fuerzas. A veces mi esposa, bueno, regularmente me dice, mira, ¿qué tenés? ¿Estás enojado, no? Simplemente estoy en modo así como Estás en la caja de la nada. Sí, cuando nosotros los hombres nos preguntan, ¿qué estás pensando? Y un hombre, nosotros les decimos, en nada, créannos mujeres. Nosotros los hombres no pensamos en nada, tenemos la mente en blanco. Por eso yo pero lo advertí que necesitamos. las mujeres no lo entendemos porque siempre estamos pensando. Exactamente. La mujer no deja, siempre la maquinita está trabajando. Lo que vemos de Jesús en el día, lo voy a decir de esta manera, cómo él sanaba, cómo él hacía milagros, cómo él convertía el agua en vino, cómo multiplicaba el pan, cómo sanaba, cómo liberaba, es el fruto del tiempo que él pasaba a solas con Dios. Fíjese que Jesús no necesitaba orar debido a que él era débil, sino que él era fuerte y la fuente de su fuerza era su relación con Dios. Sí. Su padre sabía que el placer, el negocio, no debe llevarse hacia la oración, sino que es la oración la fuente de donde va a emanar todo eso. Hace un tiempo escuché un testimonio de una persona que conoció a una pastora de una iglesia de Gateway en Estados Unidos. Era la pastora de oración, y cuando llegó a conocer su casa, ella le mostró el cuarto de oración, y el cuarto de oración tenía 2 sillones. Y él le dice, me imagino que aquí oras tú y tu esposo. No, le dice, este es mi cuarto de oración. Y entonces le dice, ¿y para qué tienes 2 sillones? Es que en uno me siento a hablarle a Dios, y el otro me siento a escuchar a Dios. Ay, qué buenísimo. Y me llamó poderosamente la atención porque nosotros muchas veces hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios y cortamos la llamada. Amén. Y ahí nos vemos. Y no hacemos ese tiempo de silencio para escuchar a Dios. A veces tenemos tanto ruido a nuestro alrededor. Tenemos nuestra familia, tenemos el trabajo, tenemos las presiones del día. Y decimos, Dios nunca me habla. Pero yo he hecho el tiempo para escuchar a Dios. Aquellas personas que se sentaron para escuchar a Dios, a Jesús, cuando habló las bienaventuranzas, hicieron una pausa y se sentaron y escucharon. Habían 5,000 hombres, más mujeres y niños, cuando Jesús multiplicó el pan. ¿Y cómo Jesús le enseñaba a esa cantidad de gente? Porque había silencio, porque la gente podía cerrar su boca, abrir sus oídos y escuchar lo que Jesús tenía que decirles. Yo le decía a mis compañeros hace un momento, esto primero nos pega a nosotros, porque estamos tan ajetreados en el día a día. Tenemos una agenda topada, tenemos llamadas, tenemos reuniones, tenemos planificación, tenemos tanto que hacer que a veces no hacemos el silencio para escuchar a Dios. Y fíjate, Néstor, que es interesante porque pareciera que estamos sirviéndole al Señor, y no pareciera, le estamos sirviendo. Pero eso no quiere decir que nosotros no necesitemos un tiempo a solas con Él. Y aquí hay 2 acciones interesantes. Una es el hecho de apartar un tiempo, y la otra es de escuchar su voz. Sí. Porque uno puede apartar el tiempo, pero empieza con el pliego de peticiones, ¿verdad? Ustedes, y taca, y empieza a hablar y empieza a hablar. Yo hace poquito estaba estudiando un tema que es comunicación asertiva, y parte de la comunicación asertiva es poder escuchar. Sí. Exacto. Escuchar. Ese es el primer principio de una sana y buena comunicación. ¿Qué Dios quiere decirnos? ¿Qué instrucción tenemos que recibir de Él para el día a día, para sanar una relación, para perdonar a alguien, para ser perdonados? Eso es lo importante. 2 acciones. Una, apartar el tiempo, y la otra, escuchar. Y me pregunto para las mamás, o sea, por mucho tiempo, pues las mamás somos las que en la vida de nuestros hijos los levantamos, los preparamos para el colegio y todo. Y me pregunto cómo la diferencia que puede hacer en que tú apartes, te levantes 5 minutos antes, te conectes con Dios, estés llena de Él, porque los frutos van a ser diferentes, como decía Néstor, de cómo le vas a hablar a tus hijos a la mañana y cómo vas a hacer que el día de ellos comience. Porque una de las cosas que a las mamás les duele más en el corazón
y cuando yo comparto con ellas es lo que más les duele, es gritarle a los hijos. Es lo que más pesar les da porque es las personas que más aman y todo, y les da como mucho cargo de conciencia gritarles y todo. Pero muchas veces pasa porque empezamos el día corriendo, atropelladas, ¿verdad? Y los niños pues no se levantan y empezamos a gritarles. Pero ¿cuánto más sería si nosotras apartáramos esos 5 minutos antes, nos conectáramos con Dios, le pidiéramos que nos diera amor, que nos diera paciencia, pero sobre todo que nos diera fuerza del Espíritu Santo tal vez para levantarlos, para prepararlos para el día que van a tener? ¿Y cuáles serían esos frutos que les daríamos a ellos y no ese atropello con el que todas las mamás iniciamos el día? Entonces, yo pienso que sí, los frutos son muy diferentes. Los frutos son muy diferentes cuando uno se conecta, incluso al esposo, cómo uno le habla, cómo uno lo trata, porque a veces nos levantamos, no, y ni siquiera nos saludamos, solo es como, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, que ese fulanito se apure, que esto, que lo otro. Entonces, ni siquiera agradecemos, porque tenemos una casa, porque tenemos un esposo, hijos, etcétera. Y es que es disfrutar también cada momento que estamos viviendo. Yo no sé si a ustedes, amigos, les ha pasado alguna vez, a los que nos ven o a los que nos escuchan, ¿alguna vez se ha quedado usted dormido mientras está orando? Ay, me pasó esta mañana. Ha sido lo más delicioso, literalmente. Decía, ¿pero por qué te quedas dormido? Y esta frase siempre la aprendí, es: ningún padre se enoja cuando su hijo pequeño se queda dormido en sus brazos. Yo cuando mi hija se quedaba dormida en mis brazos, lo disfrutaba tanto. ¿Por qué? Esa es la relación padre e hijo, tener ese descanso en él, esa parte con él. Y cuando empezamos a escuchar a Dios, dejamos que Él nos hable, empezamos también a disfrutar lo que hay alrededor. Muchas veces vamos, así como ahora manejando, estamos con el tráfico, estamos haciendo tantas cosas, pero a veces es tomarnos una pausa y en medio del tráfico, en medio de las carreras de la vida, ¿ya se dio cuenta usted lo que hay alrededor? A nosotros ahora que venimos al programa y mientras estamos alistándonos, se miran los volcanes, se oyen los pájaros, hay algo que a veces no nos damos cuenta, dejamos de darnos cuenta, como que le ponemos silencio a todo lo demás y solo escuchamos bocinas, solo escuchamos el ruido de todo. Y también la naturaleza nos está hablando, Dios nos está hablando. Así que usted que está ahí escuchándonos, viéndonos en este momento, ¿qué le parece? Hay que hacer una pausa y dejar que Dios nos hable a través de su creación. Así es. Y Dios le dice al profeta Elías en Primera Reyes, capítulo 19, verso 11 al 12, le dice el Señor, le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Sal y tengo un tiempo conmigo. Y entonces Elías sale a buscar ese tiempo con Dios. Pero mire, dice, mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro y ahí estaba Dios. ¿Qué tal si ahorita hacemos una pausa y le decimos, Señor, yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero aprender a callarme un poquito para poder escucharte a ti. Yo no quiero hacer ruido y quiero cerrar mis puertas y poder abrir mis oídos para escucharte. Acompáñeme, Señor. Hoy, en base a esta lectura, queremos pedirte que nos ayudes para poder hacer silencio. Queremos escuchar de ti. Queremos saber qué es lo que tú dices de nosotros. Queremos escuchar cómo tú nos guías, los pasos que nosotros debemos dar en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Porque sabemos, Señor, que la oración es donde nosotros vamos a encontrar esa dirección que nuestra vida necesita. Padre, permite que podamos hacer silencio para poderte escuchar a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Arrancamos la lectura del libro Sin Estrés, un día a la vez, nuestra temporada, y el libro es Elimina la prisa de tu vida, y vamos a arrancar con este subtítulo: Silencio y solitud, Maki. Así es, y explica, el autor dice, con los años la práctica de buscar un lugar solitario y orar de Jesús ha pasado a llamarse silencio y solitud.
Aunque suene simple, hay mucha profundidad en esta práctica. Hablaré del primer lugar, del silencio. Hay dos dimensiones del silencio, una extrema y una interna. El silencio externo aplica en sí mismo a la falta de ruido. Estoy escribiendo este capítulo desde Melbourne, Australia. Pasé los últimos días enseñando con una agenda repleta y fue genial, pero bullicioso, con mucha gente y actividades. Naturalmente, esta mañana amanecí extremadamente cansado. Sin embargo, me desperté y tuve tiempo para salir a correr antes de ir a la iglesia. Me gustaría amanecer cansado Ay, sí. en Melbourne, a mí también. Yo también. Y sigue diciendo el autor, corrí, no había nadie en el parque, solo yo, el río, una ligera brisa y Dios. Aproximadamente 20 minutos después de que comencé a correr, sentí que mi alma se despertaba. La presencia de Dios ya era una idea en mi cabeza, sino una experiencia sentida. Me rodeaba, estaba en mí. Y yo no estaba siquiera orando, mucho menos leyendo la Biblia o haciendo algo intencionalmente espiritual. Hubo algo en la quietud. La quietud es un tipo de bálsamo para la sanidad emocional. Más aún, es una puerta abierta a la vida espiritual. Como lo dijo de manera tan bella el monje San Juan, el amigo del silencio se acerca a Dios. Nadie jamás le dijo lo mismo sobre el ruido. De hecho, se dice Lewis en la sátira Las cartas del diablo a su sobrino, muestra a los demonios yendo contra el silencio, ya que lo ven como una amenaza para su causa de arruinar el alma de un cristiano. El demonio mayor, Scrutopo, llama al reino del diablo, el reino del ruido, y dijo, haremos del universo entero un ruido. ¿De dónde viene este extraño impulso de prender la radio bien nos subimos a nuestros autos? ¿O tener la televisión encendida mientras preparamos la cena? ¿O de escuchar podcasts mientras hacemos ejercicio? Por más fácil que sea culpar al diablo, ¿puede ser que usemos el bullicio externo para ahogar el interno? Esto es lo que quiero decir con ruido interno. La conversación en nuestra mente que nunca se calla. La reproducción mental de esa discusión que tuvimos con un amigo una y otra vez. Nuestros pensamientos lujuriosos, nuestras fantasías sexuales y de venganza, nuestra preocupación que aplasta nuestra paz y gozo con el martillo del ¿y sí? La obsesión por escenarios hipotéticos, pensar en las catástrofes, idealizar, soñar con la vida perfecta, etc. El desorden en nuestras mentes es como el de un acumulador mental, encerrado en su propia habitación, que es una prisión construida por él mismo. Algunos de nosotros nos sentimos atrapados en los patrones tóxicos y malsanos de nuestra propia mente. El ruido externo es fácil de silenciar. Tan solo apagas el volumen del celular, bajas el volumen del estéreo, acuéstate en tu sofá o camina en el parque. Es fácil, pero ¿y el ruido interno? Ese es un animal completamente distinto. Es una bestia salvaje que necesita desesperadamente ser domesticada. No hay un interruptor que lo apague. Cuando hablo del silencio, me refiero a callar ambos ruidos. Ahora hablemos de la solitud y pongamos mucha atención. Dice que la solitud es cuando estás a solas con Dios y con tu propia alma. Para dejar bien en claro, con solitud no me refiero al aislamiento. Ambos son dos mundos aparte. La solitud es compromiso, el aislamiento es escape. La solitud es seguridad, el aislamiento es un peligro. La solitud es como nos abrimos a Dios. El aislamiento es pintarnos un blanco en la espalda para atraer las saetas del tentador. La solitud es cuando te haces un tiempo para alimentar tu alma, dejarla crecer en salud y madurez. El aislamiento es lo que anhelas cuando la descuidas. Y la solitud, por muy sombría que suene, es todo menos soledad. En la solitud estamos todo menos solos. De hecho, es donde la mayoría de nosotros se siente más conectado a Dios. Como dijimos anteriormente, uno de los grandes problemas de la espiritualidad en nuestros días es que pocas personas se sienten lo bastante cómodas como para admitir lo separado que nos sentimos de Dios.
A menudo acudimos a la iglesia esperando un toque de Dios, un momento fugaz de conexión con Él antes de regresar al páramo secular. Sin embargo, el antídoto para este malestar espiritual podría ser tan sencillo como el silencio y la solitud. Si nuestra teoría es correcta y nuestro problema tiene que ver más con nuestra ausencia que con la suya, con nuestra distracción más con su desconexión de nosotros, entonces la solución es bastante simple. Crear un ambiente de atención y conexión con Dios. Y para eso no conozco un mejor lugar que el eremos. El eremos, y fíjese que ese vocablo se vincula a una raíz griega indoeuropea, ere, separar, que también dio en el griego eremites, que es una persona que se separa de la sociedad y vive sola, de donde proviene un latín que quiere decir alguien que permanece en la soledad. Y yo creo que cuando el autor ahora nos está hablando y aquí nos está diciendo dos palabras importantes. Uno, el silencio, y la otra, la solitud. Cuando nosotros hacemos silencio, apagamos el ruido que está ahí alrededor. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente hay mucho ruido en la calle, entonces usted viene y cierra la ventana. Y más cuando uno busca esas ventanas herméticas, ¿verdad? Que hasta hay que trabarla un poquito, y cuando uno la cierra, wow, se queda en silencio adentro. El ruido de afuera, usted lo cierra con ese tipo de ventanas. ¿Sabe qué es necesario? Y el autor nos está diciendo aquí, porque dice, el silencio externo se explica por sí mismo. Es la falta de ruido. A veces nosotros necesitamos cerrar la ventana del ruido que no nos permite tener ese momento de solitud, ese momento a solas con Dios. Yo puedo ponerlo de esta manera. A veces hay ruido en mi casa, en el cuarto, y por ruido de la calle, entonces cierro la ventana y entonces ya puedo hablar con mi esposa. Dios quiere que hagamos silencio, que cerremos la ventana para poder estar en ese tiempo con Él, donde Él nos puede hablar. Pero el ruido es fuerte. Ay, sí. El ruido, hay tanto ruido a nuestro alrededor. No, sí. Hay tantas cosas, Maki, que tenemos. El día a día nos aplasta desde que Como nos una levantamos. ola. Y yo creo que estamos en una sociedad donde a través de dispositivos, a través de diferentes cosas, nos proveen ruido. Y se alaba el estar bien ocupado, se alaba el estar así contestando aquí, contestando allá, haciendo aquí, haciendo allá. Eso es lo que se ve como en alta estima en este tiempo, ¿verdad? Y de verdad que a mí me encantó la descripción de él sobre el ruido interno, ¿verdad? Dice aquí, es como ese animal, es una bestia, dice, es una bestia salvaje que necesita desesperadamente ser domesticada. Y fíjense que yo he estado trabajando mucho en eso, en mí, porque estar en mi mente, o sea, no sé si mucha gente aguantaría estar en mi mente. Mi mente, como es creativa, tengo mucho, todo el tiempo estoy hablando con Néstor y estoy pensando en 3 cosas a la vez y tal vez hasta la camisa de Néstor me hace acordar que tengo que hacer algo y así es mi mente, es un relajo, ¿verdad? Y apagar esto, domesticar esta bestia es bien difícil y es muy contraproducente cuando uno quiere tener un tiempo con Dios, porque empiezo a orar, empiezo mi oración con Dios. Y así, y como un arbolito, mis pensamientos se van para cualquier lado. Cuando me doy cuenta, ya ni siquiera estoy hablando con Dios a ver qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, el apagar ese ruido para tener un tiempo de calidad y verdadero y significativo con Dios, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Y he estado tratando, sí lo he estado practicando hace mucho tiempo porque me vi en la necesidad, porque ya el estrés ya me estaba enfermando, ¿no? Ya estábamos pasando como de más. Y es 1 minuto a la vez, un tiempo a la vez. Hago pequeñas pausas durante el día donde me tomo un tiempo y trato de estar presente, que creo que es lo que más me cuesta, estar presente hoy aquí en el programa, disfrutar solo del programa y no estar pensando en después. Y me pasa con mis hijos que a veces tengo muchas cosas que hacer y ellos me quieren hablar y decir, pues todo lo demás puede esperar, voy a estar presente con mi hijo, lo voy a escuchar lo que me está diciendo, vamos a platicar de eso y después sigo con lo demás. Y lo mismo me pasa con Dios, ¿verdad? Decir,
voy a estar presente en este tiempo con Dios, voy a estar aquí, no me voy a preocupar de nada más y voy a reflexionar sobre esto ahorita y lo voy a hacer. A mí me está costando un montón. Yo no sé si a las personas si les cuesta, no les cuesta. En mi caso sí me cuesta mucho, ¿verdad? Y para mí el autor lo describe a la perfección, el ruido interno que tenemos en la cabeza, cómo nos puede jugar realmente una jugada en contra, un gol en contra, podríamos decir. Un autogol. Sí, o un autogol a lo que es nuestra vida espiritual. Sí, no. Y tenés toda la razón. Y yo le tengo mucho más temor al ruido interno que al ruido externo. Exacto. Y de hecho, así es como se enfoca el autor. Vean, hay 2 versos que ojalá me acuerde del segundo para cuando haya hecho el primero, y es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para fines prácticos, corazón y mente es lo mismo. Para fines prácticos, tu corazón y tu mente. Todos esos pensamientos que están repetitivos, dando vueltas como que son una rata envenenada dentro de tu corazón, contaminándote de todas aquellas cosas que realmente no nos traen nada para bien. Por eso es que lo dice bien el texto: guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, porque de él mana la vida. Y hay otro texto que dice: no es lo que entra al cuerpo lo que te contamina, sino que lo que sale de él. Y si salen de tu cuerpo, de tu mente, pensamientos nocivos, cosas que ni siquiera han sucedido, sino es esa trampa del enemigo que pone en una semilla de maldad y un pensamiento que nada que ver, me estará traicionando, no me estará traicionando, va a venir, no va a venir, voy a llegar a fin de mes, no voy a llegar a fin de mes, tengo lo suficiente para ser hombre, tengo lo suficiente para ser mujer. Todas esas preguntas que al final se convierten en dudas, ¿verdad?, son las que no debemos de dejar. Y ahí es donde viene la invitación del autor de Macomber, de poder tener ese tiempo de un stand-by, un tiempo árbitro, tiempo, aquí hay un lesionado, o sea, que metan la camilla, llamen al masajista, porque necesitamos ese tiempo. Y la invitación es para nosotros 4 principalmente, pero para usted también, que pueda tener ese tiempo de paz y de quietud en su corazón para poder conectarse y escuchar qué es lo que Dios quiere decirle. Y me encanta lo que decís bíblicamente, porque a mí me da curiosidad que hoy en día al leer libros acerca de los temperamentos y un montón de situaciones, los expertos dicen ahora que el 90% de nuestras preocupaciones realmente nunca se llevan a cabo. Claro. Estamos sobrepensando, pensando y pensando. Y muchas veces cuando hacemos una pausa nos damos cuenta que todo lo que nos preocupaba realmente no pasó. No aconteció. O sea, nada pasó, todo fue en nuestra mente, pero para eso usted y yo ya nos pusimos de mal humor, ya estamos estresados, no queremos hablar con nadie. Y literalmente no nos damos cuenta, lo que tú decías, Maki, que ese animal que llevamos dentro es el más peligroso, porque afuera todo está normal. ¿Cómo estamos nosotros llevando todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo? Estamos nosotros, como dice Filipenses, no se preocupen por nada estén afanados, no por nada estén ansiosos, lleven todas sus peticiones a través de la oración y el ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar sus corazones. Pero para eso tengo que tener y tomar una pausa, así como cuando usted y yo vamos al cine, que no queremos que nadie nos hable porque estamos concentrados en la película. No sé si le pasa a usted que a veces va al cine y alguien atrás está hablando, está todo el volumen del cine, y alguien, o lo peor es que alguien le esté contando a usted la película y ya la vio. Pero imagínese, si en el cine nosotros queremos poner atención, ¿cuánto más cree usted que deberíamos de poner atención a lo que Dios tiene que decirnos en este día? Hoy, martes, es un buen día para escuchar la voz de Dios y que Él nos indique qué es lo que viene en el resto del mes, qué es lo que viene en el resto del año. Yo creo que Él es el que nos puede ayudar en esta temporada. Ay, sí. Y Dios siempre está hablando. Él quiere comunicarse contigo todos los días, por eso dejó la palabra de Dios, un manual de vida. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres un mensaje de texto de Dios? Abre la Biblia. Ahí están los mensajes de texto para lo que tú necesitas. ¿Quieres hablar con Dios? Ahí está la oración. Pero hoy el autor nos hablaba de esos ruidos que no nos dejan, ruidos internos, porque nuestra mente está caminando, ruidos externos, porque solo nos subimos al carro, encendemos el radio, ponemos un podcast, buscamos audífonos, vamos en el bus con audífonos y tratamos, siempre estamos con ruido. Entramos a la casa y lo primero que hacemos es encender la televisión y buscar cualquiera de los 200 y pico, 500 o 1000 canales que tenemos para hacer ruido, y no hacemos esa pausa.
Y en esa solitud, y me encantó esa palabra. Solitud, porque sí. En solitud es ese tiempo donde tú estás solo con Dios y donde Dios te puede hablar y donde tú dices, ok, Señor, aquí estoy, listo para escucharte. No solo para pedirte, no solo para hablarte, como nos decía Nobel, no solo para sacar nuestra lista, sino para escucharte, para escuchar qué es lo que tú tienes para nosotros. Así que es importante que nosotros hagamos silencio, que nosotros tengamos esa pausa, porque Dios habla en el silencio. ¿Y sabes qué? Dios quiere también que nosotros nos preparemos, que nosotros nos capacitemos. Sí. A mí me encanta una frase, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Vaya con Dios. Vamos a seguir con la lectura de nuestro libro, Elimina la prisa de tu vida, de John Mark Comer. Y Maki, ¿qué tal si nos apoyas a seguir en la lectura? Y miren el subtítulo, este está atrapante. Porque esto es cuestión de vida o de muerte. A lo largo de la historia de la Iglesia, la mayoría de los estudiosos sobre el estilo de vida de Jesús concuerdan que el silencio y la solitud son las dos más importantes de todas las disciplinas espirituales. Henry Nouwen lo dijo sin rodeos. Sin solitud resulta prácticamente imposible llevar una vida espiritual. No tomamos la vida espiritual con seriedad si no separamos un tiempo para estar con Dios y escucharlo. Tengan en cuenta que no hay matices, no hay excepciones a la regla. Nouwen es honesto. Si no apartas tiempo para estar a solas con Dios, tu relación se marchitará en la vida. Si amas a Dios Padre y quieres una relación viva y próspera con Él, la que experimentes su presencia durante todo el día, entonces necesitas sacar tiempo para estar a solas con Él. Punto final. Cuando no practicamos este hábito de cuidar el alma, como lo hacía Jesús, cosechamos las consecuencias que pueden ser. Y vamos a ver 5 consecuencias que pueden haber cuando no practicamos el hábito de cuidar el alma como lo hacía Jesús. El primero es sentirnos distantes de Dios, viviendo de la espiritualidad de alguien más a través de contenido audiovisual, un libro o un devocional que leemos antes de iniciar nuestro día apurado. Uy, qué fuerte eso. 2, nos sentimos distantes de nosotros mismos. Perdemos nuestro llamado e identidad. Somos traicionadas por la tiranía del urgente y no de lo importante. El número 3 dice, sentimos una corriente de ansiedad. Ese sentimiento de que siempre estamos atrasados, siempre jugando a ponernos al día y nunca terminamos. El número 4 dice que nos agotamos. Nos quedamos sin energía para hacer lo que verdaderamente da vida a nuestras almas, como la oración. En su lugar, acudimos a una solución barata, una copa de vino, una nueva serie, nuestras redes sociales, la pornografía, y así podríamos continuar. Y número 5, falta de salud emocional. Vivimos en la superficie de nuestra vida y no en el centro. Nos volvemos reactivos. Cualquier cosa es un disparador y perdemos fácilmente los estribos. Les gritamos a nuestros niños. Estamos a la defensiva. Nos enojamos o entristecemos, o ambos. Ay, qué fuerte este libro. Estas son las 5 señales o síntomas de una vida sin silencio y solitud. Ahora veamos las alternativas que tenemos con silencio y solitud. La número 1 es hallar nuestros lugares de quietud. Un parque cercano, un rincón de lectura en casa, una rutina matutina para apartarnos. Número 2, tomar nuestro tiempo. Tomar el suficiente tiempo para descomprimirnos de todo el ruido, tráfico y estrés. A veces, lo único que precisamos son unos minutos. Otras veces, 1 hora no es suficiente y en ocasiones nos conformamos y agradecemos por lo que podemos obtener. Número 3, desacelerarnos. Sí. O sea, respirar, volver al presente y continuar después de una pausa. Número 4, enfrentar lo bueno, lo malo y lo horrible dentro de nuestros corazones. Enfrentar nuestra preocupación, depresión, esperanza, nuestras fantasías y realidades, las mentiras que creemos y la verdad que llegamos a descubrir, nuestras motivaciones y nuestras adicciones. Todo esto sale a luz en esos tiempos de silencio. Todo es expuesto
en el lugar seguro del amor y la voz del Padre. Y el quinto beneficio de estar con Dios en silencio y con solitud es escuchar su voz que atraviesa la cacofonía de las demás voces, que lentamente se desvanecen ante el ruido ensordecedor del silencio, en donde oímos a Dios hablar con su amor por nosotros. Con su palabra revive nuestra identidad y nuestro llamado. Y creo que vamos a hacer una pausa acá en la lectura, porque realmente el autor viene y nos da 10 alternativas, 5 alternativas cuando nosotros no tenemos silencio y solitud, y 5 alternativas cuando tenemos eso. Y yo creo que como es importante. Como un cuadro comparativo, sí, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros, cuando no practicamos ese hábito, veamos estas 5 cosas, porque creo que es bueno compartirlo. Nos sentimos distantes de Dios. Ay, sí. Nos sentimos distantes de nosotros mismos. Sentimos una corriente de ansiedad, nos agotamos y hay una falta de salud emocional. ¡Bingo! Sí, ya, ¿qué más querés? Si tú tienes alguno de estos... No, o todos. O todos, creo que es tiempo de decir, ok, yo no tengo un tiempo de silencio con Dios. No, sí. Yo tengo demasiado ruido. Y mira, le agregaría, yo pues tuve que mandar a hacer un guarda y sabe, Aquí Guillermo nos puede... Tuve que hacer un guarda porque estoy rompiéndome todos los dientes, porque a la noche, esa bestia que decimos que está en el interior, a la noche se desata, ¿verdad? Y duermo así, con los dientes apretados, me estoy rompiendo los propios dientes. O sea, miren, es tremendo esto. Y ¿sabes una cosa, Maki? Tu cerebro no sabe distinguir si es fantasía o es realidad. Exacto. Y empieza a... las hormonas, todo tu sistema químicamente empieza a activarse, porque se activa a través del cerebro, y eso lo que en un momento dado es somatizar las emociones. Claro, y nos O sea, los enferma. pensamientos, y nos enfermamos. Exacto. Nos enfermamos. A mí me llama la atención la número 5, que es la falta de salud emocional, porque tiene varias características que muchas veces nosotros podemos volvernos reactivos. Eso estuvo tremendo. Hay un disparador que fácilmente nos hace perder los estribos. Le gritamos a nuestros niños, Sí. a nuestra pareja. Estamos a la defensiva, nos enojamos o nos entristecemos. Y entonces creo que cualquiera de esos síntomas puede llevarnos a darnos cuenta que tenemos la necesidad de escuchar a Dios. Y después vimos también las alternativas que nosotros tenemos con el silencio y la solitud. Y hay 5, y quiero que las pongan en pantalla, porque... Mire, primero, hallar nuestros lugares de quietud. Es importante que nosotros lo hallemos. Tal vez puede ser un lugar físico. Un closet. Un closet, el baño, un lugar, nuestra oficina, un silloncito, yo no sé. O, como decía Guillermo, en nuestra mente. Pero hallemos nuestros lugares de quietud. Tal vez cuando vas en el carro, necesitas apagar el radio, cerrar las ventanas y ahí. Número 2, tomar nuestro tiempo. No empieces con, la voy a apartar 2 horas. No, eso es irreal, pero tal vez puedes empezar con 15 minutos, Exacto. 20 minutos. Mire, desacelerarnos, el número 3. Vamos ajetreados, vamos a 1000 por hora. Desaceleremos, soltemos el pie del acelerador. A veces es necesario hacer una pausa y por eso este libro se llama Elimina la prisa de tu vida. Número 4, enfrentar lo bueno, lo malo y lo horrible dentro de nuestros corazones. Vamos a tener siempre, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, no las aflicciones. Vamos a tener cosas buenas, cosas malas, cosas horribles, pero tenemos que enfrentarlo en nuestros corazones. Y número 5, escuchar la voz de Dios. Mire, Dios constantemente nos está hablando. Hagamos esa pausa para escuchar a Dios. Pero ahora, sigamos con la lectura. Guillermo, ¿quieres agregar algo más? No, solamente estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido los 2 escenarios. Ha estado en algún momento en las 5 características negativas y en las 5 positivas. La idea es mantenernos un poco más en todo el lado positivo. Exacto, que la balanza se incline. Sí, porque si lo hemos logrado una vez, lo podemos hacer Exacto. más veces. Y esa es la idea, pero... Es como un músculo, ¿verdad? Exactamente, hay que ejercitarlo. Así que continuamos la lectura y el autor nos dice de la siguiente manera. Con estas alternativas ante el ruido, podemos llegar a un lugar de libertad. En silencio y solitud escapamos de la tiranía de las opiniones de los demás, de su aprobación o desaprobación. Nos sentimos libres para ser simplemente nosotros, ese paquete mixto que somos, hijos que están con su padre, adoptados en amor
libres para estar en un proceso para hacer productos no terminados, y eso está bien. En el silencio y la soledad, nuestras almas vuelven a casa. Así que de la misma manera en que yo lo veo, tenemos dos opciones. Opción A, descuidar esta práctica, inventarnos excusas, dejarnos arrastrar por la vida acelerada y enfrentarnos a la falta de salud emocional y la inconsciencia espiritual. O la opción B, recuperar esta práctica antigua pero oportuna y experimentar la vida de Jesús. Conciudadanos míos de una generación digital agotada, vayamos a la opción B. Por supuesto, esto suena más fácil de lo que es en realidad. Sin embargo, es tan sencillo que simplemente debes tomar un poco de tiempo cada día para estar a solas con Dios y contigo mismo. El autor dice, crecí con una tradición eclesiástica en la cual comenzamos nuestros días con un tiempo de quietud. Al inicio del día apartábamos una buena cantidad de tiempo para dedicarnos a las cosas de Dios. Por lo general, eso incluía un café, normalmente leíamos la Biblia y le pedíamos a Jesús que hiciera cambios en nuestra vida. Confesábamos nuestras meteduras de pata, nuestras necesidades y dolores. A veces simplemente permanecíamos sentados a solas, con el silencio, con Dios, con nuestra alma. Y concluye el autor, todavía lo hago. Tomo una taza de café en la silla junto a la ventana que da al árbol de mi casa. Respiro, leo algún salmo y alguna historia de los evangelios. Escucho la voz del Padre. Derramo mi corazón, permanezco sentado reposando, siento que mi mente se calma. Y así volveré mañana a la misma hora e iniciaré mi día con mi tiempo de quietud. ¿Y tú qué vas a hacer? Es importante que hagamos esa pausa, que tengamos ese tiempo de paz, ese tiempo de cero ruido externo, cero ruido interno y un tiempo de solitud donde estemos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere traernos libertad. Libertad del estrés, libertad de la presión, sí. Libertad de los problemas. Él quiere llevarnos, dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Y cuando Él dice es, nuestra carga se la podemos pasar a Él, porque Él puede ayudarnos. Él tiene más fuerza, Él tiene más poder, Él tiene más capacidad. Y lo que para nosotros es pesado, Él lo puede llevar. Pero necesitamos tener ese tiempo con Él. El punto número 4 de lo que nosotros debemos hacer cuando Él dice enfrentar lo bueno, lo malo y lo horrible, y quiero volvértelo a leer dentro de nuestros corazones, porque dice enfrentar nuestra preocupación, depresión, esperanza, nuestras fantasías, realidades, las mentiras que creemos y la verdad que llegamos a descubrir, nuestras motivaciones y nuestras adicciones. Oye esto, todo esto sale a luz en esos tiempos de silencio. Todo es expuesto en el lugar seguro del amor y la voz del Padre. El tiempo de solitud, el tiempo con Dios, es un lugar seguro. Es un lugar donde Dios te va a hablar. Es un lugar donde Dios te va a fortalecer. Es un lugar donde puedes hablar de tus problemas, de tus debilidades, de tus presiones. Y sabes que Él te va a escuchar y Él te va a dar la salida y te va a ayudar a traer libertad, Maki. Y qué bueno que lo que dijiste, porque realmente lo que más miedo le tenemos es cuando estamos pasando una crisis en nuestra vida, es a esos tiempos de soledad con Dios, porque sabemos que Él nos va a hacer cambios, ¿verdad? Entonces muchas veces este estrés se genera por no querer tener esos tiempos a solas con Dios, porque sabemos que pues tenemos la idea de que nos va a regañar, que nos va a como a castigar, ¿saber o qué? Y realmente empezamos a huir de esos tiempos con Dios porque no queremos enfrentar la realidad que estamos viviendo y la estamos tratando de tapar con otras cosas. Y habíamos recibido un mensaje aquí que decía, por favor oren porque tengo depresión y porque estoy pasando un momento complicado económicamente. Y son en esos tiempos, no lo vas a negar, Néstor, son en esos tiempos donde más tenemos que buscar la presencia de Dios, porque Él nos va a levantar nuestra cabeza, porque en esos tiempos uno tiene la cabeza para abajo, y nos va a ayudar a tener la fortaleza de enfrentar la situación y hacer los cambios que necesitamos hacer. Aquí otra persona me dice, ¿qué pasa que cuando hago silencio le pregunto a Dios, no me contesta? Pues, ¿qué haces?
haces lo mismo mañana, pasado, el que viene y el que viene hasta que te hable. ¿Por qué? Porque tal vez Dios no te quiere hablar en este momento ahora, porque es un tiempo de pausa. Es un tiempo de pausa y a veces nosotros estamos tan apurados a que Dios nos dé una respuesta, ¿verdad? Y tal vez Él está usando este tiempo precisamente para que tengas una pausa. Y yo no me cansaría nunca de preguntarle a Dios y de esperar que Él me conteste, ¿ok? A veces sí te está contestando, pero esa bestia que tienes adentro no te deja escucharlo. Entonces yo seguiría en esa disciplina hasta que Él me escuche. A mí me ha pasado de esa forma, esa perseverancia santa de seguir, esa insistencia de seguir, ha hecho y no tomar ninguna acción antes. Que eso creo que es lo más difícil, ¿no, Guillermo? Cuando estás esperando la respuesta de Dios, decir, no, como no me contestó, voy a hacer lo que yo pensaba hacer. Es el peor error que puedes hacer en tu vida. Y fíjense ustedes que no sé si les ha pasado, pero hay conversaciones en las cuales solo uno quiere solo oír cosas bonitas. Cabal. ¿Verdad? Solo el lado bueno de la historia. Y muchas veces ese silencio que nosotros evadimos es porque no queremos escuchar la voz de Dios cuando nos confronta. Y tenemos que ser genuinos, realistas y honestos en entender que muchas veces evadimos esa confrontación. Por eso cuando estamos en la cocina o haciendo cualquier otra cosa, le ponemos volumen a la tele, al radio, al podcast, de lo que hacemos, en lugar de tener ese momento íntimo con el Señor y poder hablar y escucharle, porque muchas veces las cosas empiezan a dar un giro completamente cuando Él nos dice, mira, pues me estás diciendo que tú quieres esto, pero tú estás haciendo todo lo contrario. Y esa confrontación es producto de un momento de silencio entre el Señor y tú. Callas al entorno y te metes con el Señor. Y cuando Él te habla, y ese diálogo, y Dios nunca te va a regañar de una manera, como decía Maki, como castigo, porque no hay condenación. No hay condenación. Es que esa es la parte interesante. Es el miedo que uno tiene, Es el ¿verdad? miedo que uno tiene como cuando uno hacía algo, ¿verdad? Ustedes de muchachito. Sí, cabal. Y cuando veía, Guillermo, vení para acá. Ay, decía, ya es Guillermo González, venga para acá. Venga para acá. Te Cuando decían, decía Guillermo ¿verdad? González. Te decían, Ya. te prometo que no te voy a pegar. Sí, no. Pero cuando ese momento a solas con mi papá Ay. era el que yo evitaba, ¿verdad? Porque era cuando me iba a confrontar. Y ese es el tiempo que usted tiene que propiciar. Tenga valor. No tenga miedo. Confronte con el Padre, porque tenemos un Padre misericordioso y un Padre amoroso. Y rápidamente nosotros, decía el autor, hay que desacelerar. Literalmente Ay, hablabas ¿qué algo del dice? cerebro y es que el cerebro a veces no va a estar viendo si usted está bromeando o no está bromeando, sino simplemente el cuerpo. Lo que va a hacer cuando estamos con mucha presión es que va a pegar en algún lado. Literalmente es cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud física. Es importantísimo. Muchas veces los cristianos hemos descuidado eso y creo que es importante también ver nuestra salud física. Y yo se lo digo porque muchas veces nos toca llegar a un hospital, nos toca extremo, ¿no? llegar a un extremo de algo simplemente y decimos, pero ¿qué pasó, Dios? Es que Dios, es que lo que pasa es que yo no me cuidé. También yo soy responsable de este templo, o sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces hay que cuidarlo, así como yo cuido este dispositivo, como cuido una computadora, una casa, hay que cuidar esto. Y creo que es importantísimo saber que soy también buen administrador de lo que Dios me ha dado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él te dé la sabiduría que tú necesitas para poder tener esos tiempos de silencio, para poder encontrar ese lugar de solitud donde solo Dios y tú puedan estar. Señor, hoy hemos aprendido lo importante que es tener tiempos contigo, lo importante que es hacer silencio, que es tapar esos ruidos para poderte escuchar a ti. Hoy quiero pedirte que nos des sabiduría, que nos guíes para poder tener esos tiempos de solitud, esos tiempos donde podamos estar tú y yo solos, donde podamos escuchar tu voz, ser guiados por tu palabra en las decisiones de nuestra vida. Que podamos, Señor, recibir el consejo correcto que tú tienes para nosotros. Gracias por hablarnos,
Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por dirigir nuestra vida y por sostenernos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Agradecemos de verdad a todos por estar en compañía con nosotros esta mañana de martes 23 de mayo. Gracias por tu comunicación, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una breve despedida. Maki, Guillermo, Nobel. Desacelera. Esa sería mi recomendación para hoy. No, el mejor lugar para tener esa intimidad con el Señor es tu corazón, tu mente. Propícialo. Y hoy es un buen día para poderle poner atención a todas las bendiciones que Dios nos ha dado y a disfrutar de la familia que el Señor nos ha regalado. Quiero leerte Lamentaciones 3, 25 y 26, que dice: es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en el silencio que el Señor venga a salvarnos. Es bueno que tú hagas esa pausa, es bueno que tú dediques un tiempo para escuchar a Dios, es bueno que tú te levantes 15 minutos más temprano y escuches a Dios. Es bueno que tú veas Vaya con Dios y lo escuches, pero mejor todavía si tienes ese tiempo con Dios. Hoy queremos decirte, no vayas solo ni mal acompañado, sino juntos te decimos, Vaya con Dios.